el doctor Mauricio Rodas. Él es ecuatoriano, pero vive y trabaja en México con organizaciones internacionales. Doctor Rodas, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Feliz año a usted y a todos los ecuatorianos. Gracias. Feliz año nuevo para usted también. Doctor Rodas, en otras partes donde hay leyes de comunicación, ¿se toma en cuenta esto de las cadenas nacionales de televisión para también ponerles una norma, un tope, un límite? ¿O que los gobiernos hagan lo que les parece y agravien a quien les parezca? Por supuesto que se establecen límites, Jorge. Límites muy interesantes. Honduras, por ejemplo, los tiene. Establece un límite de 7 minutos para todas las cadenas nacionales, incluyendo aquellas del presidente de la República. 7 minutos por día, por mes, por año. Por cadena, pero además también establece una periodicidad máxima para las cadenas nacionales y también causales precisas para que aquellas cadenas se puedan realizar, Jorge. O sea, no puede ser por la simple voluntad del presidente. Así es. Solamente por aquellas causas de verdadera trascendencia institucional, económica o social. Y es importante comentar lo siguiente, Jorge. Yo creo que en el Ecuador hemos perdido el enfoque de lo que son las cadenas nacionales. Las cadenas nacionales son un recurso extraordinario al cual los gobiernos acuden en casos de verdadera emergencia. No es un instrumento de propaganda, no lo es en la mayoría de países del mundo. Eso hay que empezar aclarando, Jorge. Nos mencionó un caso, el de Honduras, otros. Bueno, existen, por ejemplo, legislaciones como la chilena, como la misma Argentina. La nueva ley de medios argentina recientemente aprobada establece límites a las cadenas nacionales, causales precisas en las cuales este tipo de cadenas se pueden realizar. Déjeme dar el siguiente dato, Jorge. En la actualidad, el Ecuador ya es el país con el mayor número de cadenas nacionales de América Latina. ¿El Ecuador? Así es. El gobierno del presidente Correa. Así es. Ciertamente preocupante porque supera incluso al gobierno venezolano, que había escandalizado al mundo con el uso indiscriminado de las cadenas nacionales. ¿Tiene cifras? ¿Tiene datos? Así es. El gobierno nacional durante 2009 en el Ecuador realizó, o ordenó, más bien dicho, más de 230 cadenas nacionales, de las cuales la gran mayoría fueron responsabilidad de la función ejecutiva, porque hubieron unas pocas realizadas por la Asamblea Nacional, por el Consejo Nacional Electoral, etcétera. Pero la gran mayoría fueron del 230. Más de 230 cadenas nacionales. En Venezuela, para ponerlo en contexto, el presidente Chávez, hasta el año 2008, había realizado en promedio 195 cadenas nacionales al año. O sea, el discípulo superó al maestro. Así es. Pero fíjese lo siguiente, en México, el presidente Felipe Calderón ha realizado en promedio 6 cadenas nacionales al año. 6 por año. Así es. Contra 230 del Ecuador. Así es. La presidenta le ganamos a México 40-1, por lo menos en eso. Así 40, es. Pero es una brutalidad. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina realizó 11 cadenas nacionales durante el año 2009. En países como Chile, como Uruguay, como Colombia e incluso Nicaragua, se han realizado muy pocas cadenas nacionales durante el año 2009. Difícilmente superan las 10. Entonces, esto lo que nos indica, Jorge, es que en el Ecuador estamos haciendo una utilización de las cadenas nacionales como instrumento de propaganda, lo cual, como le comento, no sucede en la inmensa mayoría de países del mundo. ¿Y por qué este tema difiere de los criterios del modelo de gobierno responsable? ¿Y por qué me preocupa mucho que el establecimiento de límites y controles para las cadenas nacionales y la publicidad estatal no se haya incluido en el acuerdo al que se llegó en la Asamblea Nacional para la formulación de una nueva ley de comunicación? Es porque difiere de 2 criterios importantes del modelo de gobierno responsable. Uno de ellos es la no utilización de recursos públicos para fines políticos, proselitistas o de promoción partidista o personal. Y el otro criterio del cual esta práctica difiere es el empleo de recursos para aquellas áreas verdaderamente prioritarias para el desarrollo de una sociedad. Permítame referirme al primero. Evidentemente, Jorge, la utilización indiscriminada de estas cadenas ya no cumple objetivos informativos. Y yo estoy de acuerdo en que el gobierno debe informar a la sociedad respecto a las actividades que realiza. Pero para ello no es necesario 230 cadenas nacionales, más aún si tomamos en cuenta que adicionalmente el presidente de la República ha realizado 153 enlaces sabatinos en sus 3 años de gobierno. ¿Adicionales? Así es. 153. O sea, estamos hablando de 383 en el año. Así es. Es decir, más de una por día. Los enlaces sabatinos en realidad no son cadenas nacionales. Claro. Bueno, pero estas intervenciones del presidente para llenar de agravios y de injurias y descalificar a todos a quienes él ve como críticos o cuestiones, estamos hablando de 300
83 en un año, más de Así una es. por día. Entonces, fíjese usted. O sea, hemos batido un récord mundial. Fíjese usted, así es. Yo no puedo hablar de cifras mundiales, pero sí puedo hablar de cifras latinoamericanas. Hemos batido un récord latinoamericano por mucha ventaja. Así es. Fíjese usted, Qué barbaridad. Jorge, evidentemente, ese tipo de utilización de cadenas nacionales ya rebasa los límites estrictamente informativos que son los que deberían tener. Y como usted bien señala, lo más preocupante quizás es que se han empleado recursos públicos, no solamente para cumplir clarísimos fines políticos o proselitistas, sino incluso para degradar, para insultar a personas o instituciones a través de la utilización de recursos públicos mediante las cadenas nacionales o los enlaces sabatinos. El segundo criterio del modelo de gobierno responsable al cual este tipo de prácticas se aleja es el de la canalización de recursos públicos hacia aquellas áreas verdaderamente prioritarias para el desarrollo nacional. Claro. Si nosotros tomamos en cuenta el costo de producción de esas más de 230 cadenas nacionales, más los costos de producción de los enlaces sabatinos y los costos de movilización y logística que esos enlaces sabatinos generan, más los aproximadamente 40 millones de dólares que en un reporte que presentó el Diario de Comercio el pasado día domingo se estima la publicidad estatal durante el año 2009 solo hasta el mes de noviembre, llegaríamos a una cifra verdaderamente multimillonaria, varias decenas de millones de dólares que bien pudieron ser empleados, Jorge, para atender prioridades que el país tiene, por ejemplo, la construcción de escuelas, de hospitales, de generadores de energía eléctrica, ahora que estamos sufriendo los apagones. Entonces, esta realidad no se compadece con la situación de pobreza que lamentablemente vive el país. Así es. 230 cadenas de televisión a un costo multimillonario, más 153 enlaces sabatinos, es una cifra descomunal. 153 se refiere a los 3 años, o sea, así es. 153 sábados. Doctor Rodas, tengo entendido que usted se regresa pronto a México. ¿Cuándo es de eso? Mañana. ¿Usted va a seguir monitoreando esto de las cadenas nacionales en el Ecuador y otros países? Así es. ¿Nos puede dar una información constante para ver en el año 2010 cómo va este uso y abuso de las cadenas de televisión? Con mucho gusto, Jorge. Justamente mi tarea consiste en analizar políticas públicas en América Latina bajo el prisma del modelo de gobierno responsable. ¿Qué tan responsables son las políticas públicas independientemente de su procedencia ideológica? Y por supuesto, esa es una tarea que quiero hacer de manera muy significativa en el Ecuador. Perfecto. Esperamos entonces su información, doctor Rodas, y muy importante, los datos que usted nos ha dado son verdaderamente importantes.